Dos. Saludos, cibernautas del proceso digital y el Departamento de Actividades. Les saluda la Mónica Castro y en esta oportunidad, en este espacio que tenemos de entrevistas, vamos a hablar de un tema que ha estado también en estos últimos días, el tema del arbitraje internacional en lo referente a las inversiones. Honduras hace 6 meses está fuera de arbitraje en el Banco Mundial, inicial, aunque se revuelve eso. Pero salir de este centro arbitral significaba que las 15 demandas que Honduras tenía en cola quedarían saldadas, y lo hemos visto recientemente, precisamente con el caso de Fundacene, un tema que también ha sido muy controversial en el país. El foro de COSDE ha hecho un estudio y nos acompaña Edwin Paguada. Ellos hicieron un estudio y precisamente él es el autor de este estudio donde se enfocan en este caso en específico. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, desde el COSDE estaba con investigación en relación con el tema del Ministerio de Desarrollo Comunitario. Esta visión de desarrollo se inició de una forma que prometía al país empleo, porque prometía generar sustancialmente ingresos tanto para el Estado como para las comunidades. En ese sentido, las sedes pues tienen un marco muy amplio de debate, y ese debate es muy controversial también. La sede ha sido uno de los primeros temas a nivel nacional donde la población hondureña, que sabemos que tiene una opinión muy diversa y no es homogénea, se concentró la opinión en cuanto al tema de las sedes, que desde su inicio eran cosas que violentaban, por ejemplo, principios como la soberanía, derechos humanos, principios relacionados al tema de las inversiones. Y esa discusión, cuando se unieron diferentes actores, la academia, los movimientos sociales, movimientos territoriales, movimientos campesinos, obreros y la empresa privada, sobre todo los gremios locales. Entonces, ese es el marco como a grosso modo de las sedes, un poco el recorrido histórico, en el cual pues desde su inicio se declaraba que era un tema bastante reñido con la ética y reñido con los principios, digamos, constitucionales de nuestro país. Definitivamente, Honduras está enfrentando una demanda bastante alta, que es el Centro Internacional de Arreglos a Controversias sobre el tema de la inversión, y esto implicaría altos costos para el país, y esos costos se ven reflejados por lo menos en 3 grandes áreas. Número 1 sería la precarización de la sociedad. Hablo desde el enfoque del peor de los escenarios, al perder la demanda. Entonces se precariza más el estado de la sociedad hondureña, porque esto recortaría programas o presupuestos de programas como de asistencia social, de educación y de salud, que son los que históricamente se han visto afectados cuando suceden este tipo de cosas. Entonces, al final, dejaríamos la discusión apuntalada a la degradación social que justamente implica perder esta demanda millonaria potencial, que hablamos de más de 10.700 millones de dólares, que eso implica casi un 30% del Producto Interno Bruto del país, y en términos, digamos, económicos, implicaría también es el 17 millones, por ejemplo, 17 millones de dólares, un poco más, que es equivale a la deuda pública de Honduras. Entonces, esos son como los grandes elementos en los cuales este tema tan controversial del CIADI, de la demanda de Honduras propia, está
tiene al país, digamos, en considerada bastante interesante y bastante dolorosa. Y solo estamos hablando de una de las 15 demandas que están pendientes. Sí. Pero el hecho de este revés que se tuvo ahorita de que Honduras quería en la lista final, significa que Honduras podría perder la oportunidad de llegar a esta demanda. Sí, hay casos bastante esperanzadores. Por ejemplo, existe un arbitraje muy similar al de Honduras, del CIAI, que fue el de una empresa de Phoenix Action versus República Checa, donde igual en este caso, bueno, la empresa inversionista violó principios fundamentales como el de la soberanía, el debido proceso interno, entre otros elementos, que es muy similar a lo que sucedió en el caso hondureño. Recordemos que desde un inicio las sedes se plantearon como una forma de violencia, y esa forma de violencia era transversal porque violentaba tanto tratados internacionales que Honduras ya tenía suscrito en materia comercial y tanto disposiciones en temas legales y de derechos humanos de la tierra y el territorio. Cabe destacar aquí que el CIADI, al ser un centro especializado de arreglo a controversias, no ve temas fundamentales y claves como la soberanía, tampoco el tema de derechos humanos, el tema del territorio, el tema del pueblo indígena. Eso en el arbitraje no se analiza ni se toma en cuenta. Únicamente lo que se toma en cuenta en el arbitraje internacional es si el Estado afectó o no la inversión privada. Entonces, en este caso, los argumentos del Estado de Honduras se fundamentan básicamente en la soberanía, en la violación a la soberanía, en la violación a temas de derechos humanos, en procesos no consultos. Recordemos que en el caso de Honduras próspera, ahí radica la población de negros de habla inglesa, que es una población indígena, de pueblos indígenas. Entonces, no se consultó a la población si se quería tener una zona de empleo y desarrollo. Pero esos elementos no son considerados en el CIADI. Y por supuesto, representan una desventaja para el Estado de Honduras, ya que el CIADI tiene, según algunas argumentaciones, sobre todo de América Latina y el Caribe, y que tienen también una especie de cuestionamiento muy fuerte a este sistema de arbitraje internacional, es que los fallos o los laudos siempre están en su mayoría inclinados al tema de la inversión. Entonces son pocos los laudos que son inclinados o están a favor de los estados demandados. Y hay que recordar también que el CIADI no cumple con el principio de reciprocidad. Esto significa que únicamente las empresas o las inversiones pueden demandar, o grupos inversionistas pueden demandar a los estados por afectaciones y no los estados hacia las empresas. Entonces, ese es el escenario que se plantea. Sin embargo, el Estado de Honduras y el gobierno de la República ha hecho algunas acciones bastante interesantes. Han contratado algunos bufetes especializados en el tema del arbitraje internacional, sobre todo firmas chilenas que saben y entienden del contexto de Latinoamérica y del Caribe. Entonces, están esos elementos a nuestro favor como país, y de repente pues creemos nosotros los hondureños que esto es, al final, esto es una lección de la cual se deben sacar sumamente lecciones aprendidas, y las lecciones aprendidas aquí son muchísimas, que quizás las digamos más adelante, pero también indicar que ¿por qué Honduras se encuentra en desventaja ante el CIADI? Bueno, una de las desventajas ante este sistema de arbitraje es que los jueces y las nóminas designadas por el CIADI no conocen el contexto hondureño ni de Latinoamérica. Ha sido histórico
Eso es desde que se fundó en 1966, los laudos y todo el tema de arbitraje y todo el tema de procesos. Eso es lo que más se ha cuestionado, que siempre en las nóminas existen personas ajenas a nuestro contexto, ajenas a nuestra realidad, y que quizás que ni saben que existe Latinoamérica y el Caribe y estos países por acá. O sea que el hecho de que haya sido declarada la Corte Constitucional no es una carta de ventaja que Honduras se vaya a presentar y que vaya a ser válido, porque es a nivel británico. Sí, en ese sentido, ese es el argumento más potente y poderoso del cual el demandante, en este caso el Grupo Próspera, se sostiene. Es decir, porque Honduras había suscrito, digamos, por un periodo de tiempo, garantías de inversión por más de 50 años. Y eso implicaría, según la normativa y según el argumento de Honduras Próspera, es que Honduras debió cumplir en primer lugar. Y aparte, la ley de estos argumentos, en la ley orgánica dice que si en algún momento Honduras dispone de anular o declarar inconstitucional las zonas dentro de desarrollo, todavía ellos tienen un periodo de 10 años para continuar operando bajo los mismos patrones de manera normal, con el objetivo de recuperar un poco la inversión. Entonces, al declarar inconstitucional la ley orgánica que le da vida a la SED, lo que se da es un paso de soberanía al interno del país. Lo que se manda es un mensaje para las inversiones y el modelo nuevo de inversión que está orientado a controlar los territorios, está orientado a la pérdida de la soberanía de los países. Lo dejamos como un mensaje muy claro por parte de Honduras, pero esto no es un argumento tan fuerte ni tan potente para el tema de dirimir el conflicto, porque, como mencionábamos anteriormente, el CIADI no ve más allá de temas internos e incluso ni se toma en cuenta la Constitución de la República, sino que en el arbitraje internacional los elementos fundamentales a considerar y a tomar en cuenta solo son dos. Número uno es el convenio de Washington que le da vida al CIADI, que es el elemento que le da la regularidad. Y número dos son los tratados bilaterales, tratados de inversión a nivel bilateral y los tratados comerciales que los estados han suscrito. Así que esto pues se introdujo en 2003, ¿verdad? En 2024 ya acaban de decir cuánto tiempo puede llevar reportar en este proceso y ya conocer seguras si va a tocar pagar esa cantidad que no es nada o si vamos a poder decir se logró ganar. Es una pregunta muy interesante y muy buena, porque justo uno de los argumentos que países como Chile, Colombia, México, Ecuador, que han estado en este tipo de litigios y con demandas bastante, no similares, pero sí parecidas a las de Honduras, han dicho en sus cuestionamientos que el tema de ir al arbitraje al CIADI implica un gasto enorme de las finanzas públicas, porque sucede que estos conflictos son muy extensos en el tiempo y algunas posiciones de la sociedad civil de América Latina es que esto se hace con una intencionalidad de desgaste. Entonces, al expandir el periodo de tiempo de litigio, los estados a veces se les vuelve insostenible ese proceso y terminan desistiendo. Y al desistir, bueno, se pierden las demandas. Entonces, en esa misma lógica, nosotros, este proceso podría llevar meses, bueno, podría llevar años, no se sabe, mucho tiempo.
Eso implicaría también para el Estado de Honduras un país con bastante demora, con bastante en el tema de justicia, en el tema de finanzas, nos perjudicaría mucho, porque recordemos que el principal motor y la inyección principal del ingreso del país son por recaudaciones, y esas recaudaciones normalmente descansan en la base social de personas y de la mayoría de los ciudadanos, es decir, de personas que están en riesgo laboral o tienen una situación de precariedad laboral en el comercio informal, entre otros. Entonces, aparte también decir aquí, que eso es necesario mencionarlo, que durante toda la historia del CIADI, desde 1966 al 2025, la demanda más millonaria que se ha recepcionado en el centro es la de Honduras propia. Es la única demanda con esos números extremadamente violentos, porque para un país pobre como nosotros, que implicaría la tercera parte del Producto Interno Bruto, eso significaría que el Estado de Honduras tendría que recurrir a un endeudamiento externo, y el endeudamiento externo serviría para el pago, para onerar esta demanda, lo cual de una u otra forma nos lleva a planos de precariedad, porque ya tenemos una deuda que es insostenible, tenemos una deuda a nivel de país que de una u otra forma ya no se puede en este momento, según economistas, si no se hace algo por el tema de la deuda, entraríamos en un momento crítico como sociedad. Añadiendo a esto, esta demanda, podríamos hasta desaparecer, diría, me atrevería y asumo esta postura como país, porque de una u otra forma, ¿cómo la vamos a pagar? ¿Cómo Honduras va a honrar esa deuda si es altamente costoso? Es algo que no podemos producir a nivel del país. La inversión que hizo esta serie es tan extrema para que esta demanda sea como para que tenga lógica esa cantidad. Para que compense. Definitiva que eso es otro de los argumentos y de los cuestionamientos ante este tipo de organismos, que en realidad la afectación a veces no se logra equiparar, y es ahí donde los países de la región han dicho, mejor volvamos y concentremos en el multilateralismo a nivel de Latinoamérica, un centro de arbitraje que conozca nuestras necesidades. E incluso yo me atrevería a decir que esta demanda es tan fuerte y tan desproporcionada porque hay cartas públicas que han sido remitidas por parte de empresas como Norfolk, senadores de Estados Unidos, entre otras cartas como Sociedad Civil de Canadá, que le han dicho a Honduras próspera, no, esta demanda no procede en términos de cuantía, es demasiado para un país como Honduras. Entonces eso también es un punto a favor del Estado hondureño, que diferentes organismos se han pronunciado, e incluso una persona que es un economista muy famoso, Paul Romer, quien fue uno de los promotores a nivel de Honduras en el tema de la creación de las sedes, él dijo hace unos años, por el 2018, 2019, él se retira de la iniciativa y va a decir, el tema de las sedes en Honduras se descompuso y tomó otro rumbo, porque él miró todo el tema inconstitucional
todo el tema de que el Congreso de la República en ese momento hizo para aprobar la ley orgánica. Entonces, y entre otros elementos que hubo con el tema de la sede. Entonces él, uno de los precursores, se retira e incluso él tiene una postura bastante fuerte en contra de cómo se instalaron las sedes en Honduras. Y eso es parte de la discusión ahora mismo de América Latina. Esas desproporcionalidades en cuanto a dineros, en territorios o en zonas como las nuestras. Ya para ir Honduras está ahorita negociando, no sabemos el estado preciso en el que están estas negociaciones con Chile, pero se requiere de un centro de arbitraje. Ya no se cuenta con Ciadi, tenemos bien Honduras en este caso, que es el regulador internacional puede protegernos, porque estamos hablando de un gigante asiático que si le da una demanda sería de la proporción de esta o quizás mayor. ¿Qué le conviene a Honduras en este caso? Sí, en primer lugar, revisar exhaustivamente los tratados de inversión bilaterales y los tratados a nivel de comercio. Cuando hablamos de una revisión exhaustiva del FOSDE, nosotros hemos propuesto de que cualquier inversión que llegue al país con la sombría o con el marco de generar empleo, desarrollo, esa inversión debe por lo menos pasar varios filtros. Y esos filtros deben ser el respeto a la naturaleza y a los bienes comunes, el respeto a los territorios, el respeto y a los derechos humanos, el respeto a la vida misma, porque no es posible seguir equivocándonos y en el nombre del desarrollo, en el nombre del empleo y en el nombre de sacar a Honduras adelante, tener estos modelos y esos sistemas que al final lo que me provoca en términos de costos y beneficios, me provocan más costos que beneficios. Por ejemplo, la pérdida del tema del tejido social, se rompe el tejido social a nivel comunitario porque unas personas que sabemos la necesidad del país dicen estar a favor porque genera empleo y otros estar en contra, y al final eso me genera como país un tema de conflictividad social bastante interesante. Otro elemento es que cualquier inversión debe respetar la naturaleza. Es decir, los marcos legales. Honduras debe en este punto de robustecer y de revisar los marcos legales a nivel del medio ambiente y ser más riguroso, ser más estricto en cuanto a ello. Y un tercer y último elemento es no negociar la soberanía. Lo que nos pasó es una lección aprendida bastante que ojalá no nos cueste tanto dinero, pero es una lección que marca la historia de Honduras, porque en nombre de las inversiones y del desarrollo no podemos ceder territorios, y entonces es ahí donde se debe de planificar mejor, se debe de orientar las inversiones bajo estos marcos, bajo estos parámetros, y sobre todo procurar que sean inversiones honestas y que cualquier inversión que no respete derechos humanos, que no respete la vida de las personas en los territorios y que no respete la naturaleza, los recursos naturales, no es una buena inversión. Entonces, el mensaje es: no podemos negociar en nombre del desarrollo nuestro país, la soberanía, ni tampoco la vida de sus habitantes. Gracias. Él es Iris Pavara, él es investigador del FOSDE y nos estuvo ampliando acerca de un estudio que el FOSDE realizó para las explicaciones de esta demanda que sigue avanzando en el CIADE en contra del Estado de Honduras y pues las posibilidades que tiene Honduras de tratar de ganar, porque es una demanda muy, muy alta. Les invito a que vean esta y otras entrevistas en este espacio del Proceso Digital y Departamento de Cine.